Este grupo está conformado por Mariana Cárdenas y Diana García. Hablaremos en este video del principio de culpabilidad. En latín, nulla poena sine culpa. Traducido al español, no hay pena sin culpa. Es importante que miremos a través de la historia cuál ha sido la evolución del principio de culpabilidad hasta llegar al concepto actual. Durante muchos siglos existió un derecho penal ignorante de un concepto de culpabilidad como lo entendemos hoy, donde se castigó con base a responsabilidad objetiva, lo que contraría al principio de culpabilidad en la concepción actualmente predominante. Binding es en tanto el autor más conocido por integrar a la culpabilidad como categoría dentro de la teoría del delito en 1872, aunque fue un contenido distinto del que actualmente se le atribuye. Esto ha ido variando y evolucionando hasta la concepción actual del principio de culpabilidad, pasando por distintos momentos entre los que vamos a destacar tres. El primero, la concepción psicológica de la culpabilidad como relación psicológica entre la persona y el hecho punible. El mayor exponente es Roxin. En el segundo momento prevalecen las teorías normativistas, donde la culpabilidad es vista como juicio de valor conforme a una norma, cuyo mayor exponente es Frank. Y después aparecen las teorías donde se destaca el libre albedrío, centrándonos en este último momento en una corriente cuya discusión es si es posible determinar empíricamente si el sujeto podría o no haber actuado de otro modo, con base en la concepción determinista o indeterminista del ser humano y su posible comprobación. Es muy importante tener en cuenta que también los pactos internacionales de derechos humanos comenzaron a establecer como garantía para las personas la necesidad de que se deba probar su culpabilidad para que sea legítimo imponerles una pena estatal, aclarando que la culpabilidad en términos de los pactos internacionales de derechos humanos suele utilizarse en las convenciones en el sentido de responsabilidad. Muy bien, ahora hablaremos de algunas definiciones, pero no sin antes tener en cuenta que el concepto de principio de culpabilidad no es igual al de culpabilidad, pero no se puede hablar del primero sin el segundo, ya que el segundo fundamenta el primero. Entonces, entendemos por culpabilidad responsabilizar a una persona que ha llevado a cabo una conducta típica y antijurídica a través de la pena estatal. La culpabilidad es un presupuesto para legitimar la pena estatal, según Arthur Kaufman. A su vez, la culpabilidad es el resultado de una imputación de reprobación. Ahora veremos que el principio de culpabilidad significa que no hay pena sin culpabilidad y que la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. Es un principio jurídico en virtud del cual no hay responsabilidad penal sin dolo o imprudencia. Su pena no puede sobrepasar la medida de culpabilidad del actor del delito. El principio de culpabilidad ha tenido varios aportes, pero mayoritariamente se ha constituido en el ámbito jurídico que pone un límite al ius puniendi, tanto a nivel de creación como de aplicación de normas penales de la siguiente forma. La primera, posibilita la imputación subjetiva, quiere decir que los delitos son concebidos como conductas de una persona, no como catástrofes naturales o sociales. Se posibilita entonces el juzgamiento de una persona por lo que hizo, no por lo que es. Segundo, excluye la fundamentación o agravación de la pena por el mero resultado, por el simple azar, y la aplicación de principio de delito calificado por el resultado, preterintencionalidad. El tercero permite diferenciar grados de participación interna y tener un parámetro para aplicar la proporcionalidad de las consecuencias jurídicas. Limita que el Estado sea libre de aplicar cualquier pena, sino que la pena legítimamente aplicable al delito tiene que ser proporcional a la culpabilidad del sujeto. hablaremos de unos principios en los que se basa el principio de culpabilidad. Principio de personalidad de las penas, según el cual nadie puede responder penalmente por delitos ajenos. Principio de responsabilidad por el hecho. El derecho penal no castiga a la personalidad,
la forma de ser o la pertenencia del sujeto a un determinado grupo, sino solo conductas y hechos. Principio de dolo o culpa. Según este principio, no basta con que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable. Además, es necesario que haya sido querido por el sujeto o al menos sea causado por imprudencia. Principio de culpabilidad en sentido estricto o atribuibilidad. Solo se puede imponer una pena a un sujeto cuando reúne las condiciones biopsíquicas para comprender el sentido de la norma y actuar conforme a esa comprensión. Algunos autores que han hablado sobre el principio de culpabilidad. Gunther Jacobs hizo un aporte que generó revuelo. Él afirmó que hay culpabilidad cuando no existe motivación por la norma correspondiente, lo que conlleva una falta de fidelidad al derecho que queda de manifiesto en la conducta típica y antijurídica. Este déficit afecta la confianza en la norma. Ocurrida esta conducta, la mirada no cae sobre el individuo para determinar si tal conducta ha de ser punible, sino a la sociedad para ver si esa conducta ha afectado su confianza en la norma. Si lo ha hecho, la persona que ha incurrido en la conducta que ha provocado tal efecto es considerada culpable por haber afectado la norma. Él critica que el principio de culpabilidad, desde este concepto de culpabilidad, no sirve efectivamente a la limitación del disponiente estatal, porque se basa en la necesidad del mismo Estado de mantener la confianza en el sistema. Dice que el individuo culpable se cataloga como el injusto, quien sirve al sistema para hacer conocida la norma penal y mostrar la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento y reafirmar su vigencia. Rosin dice que para declarar culpable a una persona habría que probar que su actuar frente a la norma le era posible al sujeto desde un punto de vista psíquico, o sea que gozaba de la capacidad. Pretende no basarse en el libre albedrío, ya que es una categoría indemostrable, sino que en la capacidad psíquica que orienta a los adultos sanos en la mayoría de las circunstancias. No identifica la culpabilidad con la responsabilidad. Para ser considerada responsable se requería adicionalmente a la culpabilidad que la reacción penal sea necesaria desde un punto de vista preventivo. Si no lo es, no sería legítimo aplicarla, aun cuando la persona fuese culpable. Zaffaroni, Alejandro Aliaga y Alejandro Slokar. Estos tres autores representan la corriente de la coculpabilidad. Esta propone que el análisis de culpabilidad vaya más allá del ámbito en que solo es relevante el individuo, para incorporar también a la sociedad dentro del análisis. Nos dicen que no es la persona la que tiene que demostrar que no está en condiciones de cumplir con la norma, sino el Estado el que tiene que demostrar que a esa persona concreta le podía exigir un comportamiento conforme a la norma. También nos dicen que el Estado está legitimado para exigir a una persona en concreto que responda por su hecho injusto.